ayudas. Hola amigos, el día de hoy vamos a resolver este interesante problema que encontré en un viejo libro de física que dice así: el bloque de la figura, se refiere a este bloque, dice es abandonado en reposo a partir de la posición mostrada. En el recorrido AB, se refiere a esta parte plana, hay rozamiento y el coeficiente es 0,2, o sea, en esta parte hay rozamiento. Mientras que en los tramos curvos C y D, los tramos curvos son esto de aquí, C, esta parte, y D, esta de acá, no hay rozamiento, o sea, estos dos son lisos o están lubricados de manera que no existe rozamiento. Calcular la posición donde se detendrá el bloque respecto a O, este punto que tenemos aquí. Entonces, este problema es interesante porque tiene dos partes. Una parte que es conservativa de energía, es decir, en estos tramos curvos no hay pérdida de energía mecánica, pero en este tramo de aquí sí hay pérdida de energía mecánica, entonces tiene un tramo no conservativo también. Claro, en general el problema es no conservativo porque finalmente este bloque va a perder toda su energía mecánica, va a perder a causa del rozamiento. Es decir, que va a ocurrir esto de aquí. Miren, el bloque sale de aquí, ¿no es cierto? Viene, ya no va a alcanzar la misma altura que antes, va a alcanzar menos, luego va a regresar, va a alcanzar menos, cada vez alcanza menos, ¿no es cierto? Hasta que finalmente este bloque va a detenerse en algún punto de esta parte plana en el tramo AB. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Podríamos resolverlo de la siguiente manera, planteando que toda la energía mecánica va a perderse a causa del trabajo hecho por el rozamiento. Entonces, vamos a plantear aquí dos situaciones. Una, la situación I, le vamos a llamar. Esta es la situación del inicio, me refiero cuando apenas el bloque es soltado. Y otra situación será una situación final. No sé dónde se va a detener el bloque, pero vamos a suponer, y lo voy a agrandar un poco solo para verlo, ya el bloque vamos a suponer que se va a detener en esta situación F de final. Entonces va a quedar detenido permanente el bloque ahí. Entonces, comparando las dos situaciones, tendríamos que toda la energía que tiene aquí el inicio, acá será la energía que la habrá perdido a causa del rozamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuál es la energía mecánica que tiene este bloque al inicio o todo el sistema al inicio. Dado que la energía mecánica es masa, gravedad y altura, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un nivel de referencia. El nivel del piso es un buen nivel de referencia. Le vamos a llamar entonces el nivel del piso, nivel de referencia. Entonces, la masa es de 2 kilogramos, 2. La gravedad la vamos a aproximar a 10 metros por segundo cuadrado. Ustedes pueden, si gustan, con más exactitud 9.81, por ejemplo. Pero vamos a hacer aquí esta aproximación 2 por 10. Y la altura a la que está el bloque al inicio, cuando apenas es soltado, es de 4 metros. Con lo cual tendríamos 4 por 2, 8 por 10, 80 joules de energía mecánica que tiene, es toda la energía que tiene el bloque, ¿ya? Y entonces, claro, el bloque va a hacer estos recorridos que ya los mostré hace, ¿no es cierto? Y el trabajo que se va haciendo para que se pierda toda esta energía va a ser acumulativo, es decir, mientras pasa por esta zona horizontal, entonces va a ir acumulándose un calor porque finalmente se transforma al calor, ¿no es cierto? Entonces, entendemos que la energía mecánica que tiene el bloque al final va a ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el bloque queda detenido sin energía potencial gravitacional, dado que se encontrará en el nivel de referencia, y sin energía cinética, porque ya estará detenido, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos esos dos estados de energía. Por otro lado, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque, pero cuando está en el tramo AB,
¿Ya? ¿Por qué razón? Porque justo cuando el bloque está transitando, bien sea de ida, de regreso, en cualquiera de esos viajes, entonces ahí va a mostrar las fuerzas que están actuando y ahí va a aparecer el rozamiento. Entonces vamos a hacer ese diagrama de cuerpo libre que nos va a quedar así. Miren, vamos a llamarle este tramo AB, le llamamos el eje X. La perpendicular le vamos a llamar el eje Y. Repito que estamos suponiendo que el bloque está en cualquier punto del tramo AB. Entonces, en esa situación, el bloque experimentará varias fuerzas. Una de ellas será su propio peso, que este es igual a masa por gravedad. En este caso, la masa es 2 kilogramos y la gravedad estamos aproximando a 10, así que tendríamos 20 newtons de peso que soportaría el bloque. Asimismo, el bloque estará soportando otra fuerza. Esta fuerza esta vez la vamos a dibujar hacia arriba, fuerza de reacción, ¿no es cierto? Que será idéntica, claro, en magnitud la fuerza normal. Vamos a ponerle directamente aquí 20 newtons, ¿no es cierto? Si gustan, ustedes pueden hacer sumatorio de fuerzas en y de ahí despejan la una y ven que es igual a la otra. Pero lo que estamos diciendo aquí es que por acción y reacción estas fuerzas van a ser iguales. Entonces, 20 newtons de fuerza tendremos hacia arriba. ¿Ya? Es decir, que el sistema estará en equilibrio en el sentido del eje Y, en el sentido vertical, mientras está transitando, insisto en esto, en el tramo AB. Ahora, pasa algo interesante en el tramo AB también, que hay otra fuerza, vamos a suponer. Entonces, fíjense por favor en esta parte, estamos diciendo que estamos suponiendo que el bloque está en cualquier parte, vamos a suponer aquí, no está detenido, sino que está moviéndose. Vamos a suponer que el bloque estuviera viajando hacia la derecha, porque a veces pasa y entonces estará viajando a la derecha izquierda. Entonces aquí en esta situación es en donde vamos a hacer diagrama de cuerpo libre, ¿no? Entonces si está viajando hacia la derecha, entonces bajo esa suposición, ¿no? Entonces tendrá una fuerza de rozamiento hacia el lado contrario, como siempre es el rozamiento. Entonces esta es la fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza de rozamiento, como nosotros sabemos, es igual al coeficiente μ, entendemos que es un coeficiente de tipo dinámico, por la normal, y dado que μ es dado 0,2, tendríamos 0,2, y la normal es 20 newtons, ¿ya? Porque ya dijimos esto, ¿no es cierto? Entonces nos va a quedar 4 newtons de rozamiento. Bien, entonces ahora podríamos plantear esta parte de aquí, que sería lo siguiente. Miren, la variación de energía mecánica, es decir, toda la energía mecánica perdida, ¿no es cierto? Que ya dijimos desde 80 joules, va a ser causada por el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas. Lo voy a poner directamente porque la única fuerza no conservativa aquí es la fuerza de rozamiento. Entonces, si hacemos la variación de energía mecánica, tendríamos aquí así, miren, variación de energía mecánica es la energía mecánica final, ¿no es cierto?, menos la energía mecánica inicial. Esta es variación de energía. Y esto es igual o debe ser igual a el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento. Siempre que el rozamiento, o digamos, sabiendo que el rozamiento siempre está en dirección opuesta al movimiento, entonces vamos a ponerle menos, dado que el trabajo es fuerza por distancia, entonces menos la fuerza de rozamiento multiplicado por la distancia que logrará recorrer el bloque en el plano horizontal, y entonces tendríamos esta ecuación de aquí. Ya, entonces la energía mecánica final, esta es 0, como ya dijimos, en esta situación final, no sabemos dónde, pero suponemos que estaría por ahí. Va a ser 0, y luego menos la energía mecánica inicial que acabamos de calcular es menos 80, ¿ya? Y la fuerza de rozamiento que acabamos de calcular es menos 4 newtons multiplicado por la distancia. Multiplicando por menos 1 a cada lado se hace signos positivos, y entonces esta D de aquí tendrá que ser necesariamente igual a 20. Entonces tendríamos que la distancia tiene que ser igual a 20 metros, ¿ya?
Entonces, esta distancia de 20 metros tendrá que ser recorrida en el plano horizontal. Pero claro, miren aquí que esta distancia solo tiene 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, esos 20 metros deberán ser recorridos cuando el bloque va varias veces, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuántas veces va a ir este bloque a recorrer este tramo AB que mide 3 metros? Si dividimos 20 para 3 nos va a salir 6, algo, ¿no es cierto? Es decir, 6 veces completas y una vez incompleta. Cada vez, entonces, miren, sucede así: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí habrá recorrido 6 por 3, son 18 metros, pero para cubrir los 20 deberá ser entonces 2 metros más. Entonces, desde aquí, a ver, otra vez hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora tiene que regresar 2 metros más para cumplir los 20 y llegará entonces en un punto, digamos aquí mismo, miren, en donde, como nos pide respecto a O, ¿no es cierto? Y dado que este punto de aquí está 1,5, entonces esta distancia de aquí será 0,5 metros con respecto al punto O, que será la respuesta. Vamos a llamarle entonces X a esta de aquí, ¿no es cierto? Para escribir finalmente la respuesta, que X es igual a 0,5 metros. Ahora bien, este problema puede resolvérselo para dar una alternativa, en donde necesitamos encontrar esta distancia indicando lo siguiente. Miren, fíjense en este diagrama de cuerpo libre. Si hacemos, utilizando aquí la segunda ley de Newton, diríamos que el sumatorio de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración. En este caso, las fuerzas que tenemos en X solo es la fuerza de rozamiento, y esto es igual a la masa por la aceleración. Pero claro, miren, la fuerza de rozamiento ya tenemos, entonces es menos 4, y esto es igual a la masa, que al comienzo nos dan es 2 multiplicado por la aceleración. De ahí que la aceleración, despejándola, tendrá que ser de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Y entonces, por un problema equivalente, podríamos pensarlo así. Fíjense, ¿qué tal si el problema fuera de esta manera? Tuviera una parte curva, luego una parte plana, pero indefinidamente extendida, larga, ¿no es cierto? Fíjense. O sea que esta es la parte curva desde donde se suelta el bloque, y entonces esta fuese indefinida, ¿no es cierto? Hasta que se detenga. Y entonces vamos a suponer que fuera así el problema, y entonces necesitamos calcular esta distancia a la cual en la parte plana el bloque se detiene, y vamos a ver que esta va a ser igual a 10 metros. Pero ¿cómo? Haciendo el análisis de un movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado, porque ese es el tipo de movimiento que tiene o que tendrá este bloque en esta parte plana. Entonces, aquí, ¿qué datos tenemos para este tipo de movimiento? Tendremos que la aceleración, ya dijimos, es de menos 2 metros sobre segundo cuadrado. La rapidez final, claro que tenemos, esto es igual a 0, pero con estos datos son insuficientes, es decir, no podemos todavía calcular utilizando esta cinemática de este movimiento. ¿Por qué? Porque nos falta un dato. ¿Cómo sería una estrategia para encontrar un dato más? Miren, podríamos encontrar la rapidez con la que empieza este recorrido, ¿no es cierto? Que sería una rapidez AKB, llamémosle, que después le vamos a llamar inicial para este movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Aquí podemos utilizar la energía. Sabemos que acá tiene 80 joules de energía potencial gravitacional, y todos esos 80 se habrán transformado en energía cinética. En otras palabras, la energía cinética que tiene en el punto A, ¿no es cierto?, va a ser igual a toda la energía potencial que tenía acá, o sea, 80 joules, pero la energía sabemos que es un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. O sea que esto será un medio de la masa, pero la masa, como ya sabemos aquí, fíjense, es de 2 kilogramos, entonces tendríamos un medio de 2 por b cuadrado. Esto se elimina, y como dijimos que esto es igual a 80 joules, ¿no es cierto? Tiene que ser igual a 80 joules. Entonces esta rapidez va a ser igual, vamos a tomar la raíz positiva, haciendo raíz a cada lado, la raíz de
80, ¿no es cierto? Y todo metros por segundo. Pero esta va a ser la rapidez que le vamos a llamar inicial en el análisis del movimiento. Entonces será raíz de 80 metros sobre segundo. Ya. Pero entonces ahora vamos a calcular lo que decíamos, lo que necesitamos es la distancia, ¿no es cierto? Entonces, usando la tercera, me acuerdo que en ese orden estaban las ecuaciones de este movimiento, dice que la rapidez final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más dos veces aceleración por distancia, ¿no es cierto? Entonces tendríamos lo siguiente, aquí esto es 0, 0, esto es igual la inicial al cuadrado, entonces elimina la raíz, quedaría que 80, dos veces la aceleración que será menos 2, ¿no es cierto? Y por la distancia de que no sabemos. Entonces aquí se ve claramente que esta distancia, vamos a pasar 2 por menos 2 es 4, entonces le pasamos acá al lado, signo cambiado es 80, y de ahí entendemos claramente que D es igual a 20 metros. Miren, entonces, claro, sabiendo que esta distancia tiene que ser de 20 metros, claro, pero ahora vamos a nuevamente hacer lo que hicimos antes, ¿no es cierto? Entonces, considerar que esos 20 metros los va a recorrer de ida y vuelta, ¿no es cierto? Con lo cual vamos a finalmente encontrar que la distancia a la que se detiene será haciendo 6 viajes completos, dado que cada viaje es de 3 metros, son 18 metros, y en el último viaje, ¿no es cierto?, hará solamente 2 metros, es decir, que se detiene ahí, con lo cual entonces tendríamos que la respuesta es similarmente a lo que hicimos antes, x igual a medio metro con respecto al punto O. Con lo cual termina este interesante problema. Nos vemos en el próximo video. Chao.